Viceministro, buenos días, Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego, agradecerte por el contacto y saludar a toda la audiencia que tiene el programa. A usted las gracias por atendernos, viceministro. Lo decíamos, un tema muy sensible de esta crisis. De repente, el lado más duro es el de los medicamentos, porque tenemos jubilados a los que se les ha desplomado la jubilación, producto de la inflación, producto del tipo de cambio, y que se le han disparado de repente los medicamentos. Apelo a los jubilados porque es una población muy sensible y es una población que se entiende requiere de medicinas, ¿no? ¿Qué conclusiones han llegado, viceministro, ayer? Sí, primero, Diego, que compartimos una preocupación con el sector farmacéutico respecto a el tema de garantizar la producción de medicamentos en el país, pero también garantizar el abastecimiento de estos, tanto en el sector público como en el sector privado. Da cuenta de que aproximadamente nos señalan el 50% de los medicamentos que consumimos en el país son importados. Y hay otro 50% que se elabora en el país, pero que para elaborar esos medicamentos se importa los insumos. Y esto, lógicamente, genera una preocupación por la falta de disponibilidad del dólar que ha afectado a toda la economía del país. Entonces, ese bloqueo de las leyes de crédito en la Asamblea, Diego, no solamente afecta el tema del diésel, los combustibles, sino que a otros rubros tan sensibles como este tema de farmacéutico, porque tú lo decías, Diego, podemos estar sin el churrasco, podemos estar sin el asadito o sin el pollito, pero no podemos dejar de consumir la tableta, el medicamento que es parte de una receta, porque estamos bajo un tratamiento médico, porque de ello depende nuestra salud y por lo tanto nuestra vida. Entonces es un tema realmente muy sensible que se tiene que darle la prioridad que se quiere para que este sector cuente con las divisas que ellos han planteado, 45 millones de dólares en forma trimestral, estamos hablando de aproximadamente 180 millones de dólares que debería garantizar para la próxima gestión a este sector y de esta manera evitar cualquier desabastecimiento que podría colapsar y podría ser catastrófico para las personas que dependen, reitero, de un medicamento. Pero no solamente es la industria farmacéutica que, te reitero, requiere estas divisas para producir medicamentos, es el 50% de lo que demandamos. Está el otro sector, el sector que importa, ¿no? Que importa medicamentos que requieren 19 millones de dólares mensual. Estamos hablando de más de 200 millones ahí para garantizar que el otro sector, que reitero son los que importan los medicamentos, también cuenten con estas divisas y de esta manera podamos garantizar la producción de medicamentos en el país, que abastece el 50% de la demanda, y podamos garantizar la importación de ese otro 50% de medicamentos que demanda la población en el país. En ese sentido es de que hemos acordado convocar además a GEMET, ¿no? Para ver el tema de la LINAME, porque el otro problema es que la LINAME, que es la Lista Nacional de Medicamentos, tiene precios diferenciales que no se adecúan a la actual realidad. Viceministro, antes de entrar a ese tema que justamente quería preguntarle, haciendo la matemática con los datos que usted nos decía entre los importadores de medicamentos e importadores de insumos, hacen un total de 408 millones de dólares al año. Eso necesita el sector para importadores e importadores de insumos para luego fabricar acá medicamentos. Más allá de conocer esta realidad que ayer han reiterado, que, bueno, el gobierno ya está de salida. Esta reunión ha servido para un documento para el siguiente gobierno, para comprometer a la siguiente asamblea, para, no sé,
se han convocado de repente algunos de los asambleístas de la asamblea que arrancará funciones el 8 de noviembre, o para qué sirvió la reunión de ayer, viceministro, entendiendo que la asamblea no va a aprobar los créditos porque es una tónica que viene hace 2 años, no va a aprobar en las últimas semanas del gobierno. Y si lo aprobase tampoco es que el desembolso es al día siguiente. Hay un proceso burocrático y ya los tiempos no dan. Estamos a 3 semanas de las elecciones, a 5 del cambio de gobierno y ¿para qué sirvió ayer, viceministro, esta reunión? Para puntualizar la necesidad que se tiene todavía nosotros en función de gobierno. Les reitero, podemos incidir en el tema del INAME, ¿no? Que es la lista nacional de medicamentos que te decía tienen precios referenciales que ya no se adecúan a la actual realidad. Entonces, esos precios, esa lista de medicamentos se la tiene que adecuar a la actual realidad. ¿Y eso qué significa? Que tiene que estar inscrito estos 408 millones de dólares que tú señalas, deben ser prioritarios en el nuevo presupuesto general del Estado para que las próximas autoridades legislativas, quienes van a tener que aprobar este presupuesto, tomen en cuenta, ¿no? Por lo tanto, se va a trabajar una agenda en la cual no solamente se detalle las cifras monetarias que se requiere para garantizar la producción y el abastecimiento de medicamentos, que tiene que estar incorporado en el presupuesto, que lo tenemos que elaborar nosotros como gobierno, pero la tienen que aprobar las próximas autoridades legislativas, sino también una agenda que nos permita señalar una ruta crítica para que las próximas autoridades tomen en cuenta y continúen bajo ese lineamiento, que es lo que se va a trabajar ahora. Entonces, es importante no esperar a que las próximas autoridades asuman, porque puede ser tardía, ¿no? Porque hasta que ellos conozcan cómo funciona el Estado, hasta que conozcan e identifiquen cuáles son los problemas neurálgicos que tenemos como país, pueden pasar varios meses y la reacción dentro de 3, 4, 6 meses puede provocar, te reitero, un colapso el próximo año si es que ahora no se toman en cuenta estos temas que son importantes. Aquí, Diego, no estamos hablando de cálculos políticos. Aquí estamos hablando de una necesidad que tiene la población de ir a su consultorio médico, al centro de salud, a la farmacia y tener los medicamentos que requiere para atender cualquier afección de salud, porque te reitero una vez más, pues de ello depende la vida de la gente que lamentablemente está atravesando una situación de estas. Entonces, es importante la reunión que hemos tenido ayer, Diego, porque nos va a permitir ahora convocar a la AGEMED para discutir el tema de la lista nacional de medicamentos y los precios. Nos va a permitir trabajar una agenda que seguramente vamos a entregar a las próximas autoridades para que se facilite el trabajo de las próximas autoridades en la atención de estos temas que son altamente sensibles para la población. Ahora, viceministro, usted decía, y claro, de repente la solución no vendrá por el lado de dotar de dólares, porque no hay, pero sí por la modificación de estas listas para la adjudicación de los servicios públicos de salud de medicamentos. Ahí se explica uno por qué cuando va a la caja, cualquiera sea, porque hemos escuchado versiones de usuarios de casi todas las cajas en las que les dicen, uy, justo ese medicamento no hay, uy, no, es que no podemos comprar, y se caen las licitaciones porque claro, resulta que, voy a poner un ejemplo absurdo, usted me corregirá, pero digamos que el paracetamol está a la lista hasta $1. Hoy en día el paracetamol cuesta $2, entonces no hay cómo compre la caja porque no puede comprar. Podrían acusarle después de un proceso administrativo por compra con sobreprecio, pero la realidad es que ese es el precio actual. Viceministro, yo sé que esto no es tuición suya, pero este es un tema que lo hemos escuchado casi desde el principio de año, el tema de la modificación. ¿Tarda mucho, diríamos, la burocracia del Ministerio de Salud, la AGEMED o no sé qué otras instancias más, para modificar esto? No sé si pasa por la asamblea, pasa por un reglamento, una resolución ministerial, un decreto, para que las cajas puedan comprar medicamentos, porque básicamente es eso, no pueden comprar porque los precios están por las nubes.
Sí, ahí hay dos factores, Diego, ¿no? Primero que como anteriormente no teníamos la dificultad de acceso al dólar, es lo que ayer, por ejemplo, analizábamos, decir, ¿por qué no se han encontrado antes estos mecanismos que permitan inscribir en el presupuesto general del Estado las divisas que requiere el sector? Y nos responden, es porque antes no teníamos este problema, teníamos la disponibilidad del dólar en el sistema bancario y no necesitábamos ir al mercado paralelo. Eso que significaba que había estabilidad monetaria que a ellos les permitía realizar sus transacciones para 3 meses, 6 meses para adelante. Entonces, no surgió esa necesidad de adecuar los precios o de buscar mecanismos que permitan atender bajo el principio de oportunidad este tema. Cambió el contexto, estamos en otro momento y por eso hay que adecuar ahora los mecanismos, las herramientas, los procedimientos a esta nueva coyuntura que estamos viviendo en el país para garantizar en el futuro, te reitero, Diego, el abastecimiento de este producto. Ahora, lógicamente, depende mucho también de la voluntad de las autoridades. Tú lo decías, no está bajo nuestras manos estos temas. Nosotros defendemos a los usuarios y nos interesa que los usuarios, indistintamente que dejemos el cargo, los consumidores, los usuarios van a seguir por el resto de la vida. Nos interesa que esa población que consume medicamentos con el próximo gobierno, tenga las condiciones de accesibilidad a los medicamentos. Entonces vemos que hoy es necesario tocar este tema, ¿no? Para tomar las medidas preventivas oportunas que permitan al próximo gobierno no atravesar un problema que puede afectar a la población. Por eso es que se va a convocar a la AGMED para ver este tema de la lista de medicamentos y los precios que deberían facilitar para que las empresas en las próximas citaciones puedan presentarse y no tengamos los problemas que hoy estamos teniendo. Yo estuve hablando con varios alcaldes porque he recibido quejas de usuarios que dicen, vamos a los centros de primer nivel, de segundo nivel, no hay medicamentos, no nos quieren atender, nos dan recetas y vamos a buscar y no hay el medicamento y si hay, los precios están por el cielo. Entonces, el SUS actualmente tiene ese problema, pero también las cajas de seguros que están atravesando el mismo problema porque no se presentan las empresas. Ayer nos decían los de Cifavol, con esos precios que lanzan a la licitación, lamentablemente eso no es una buena oferta y por lo tanto, ¿para qué nos vamos a presentar si vamos a perder? ¿No? Entonces, es un tema muy, muy delicado, Diego, que se tiene tomar en cuenta precisamente para evitar lo que tú hablabas, los sobreprecios que pueden ser parte ya de un tema hasta de corrupción que hay que evitar, ¿no? Ya nos alertaban ayer y vamos a corroborar con la documentación respectiva de que se estaría modificando alguna licitación en la caja con un sobreprecio que podría acarrear posteriormente problemas y responsabilidades. Entonces, por eso es importante estas reuniones, Diego, porque nos permiten identificar los problemas que se tienen y tomar las medidas preventivas oportunas para que, reitero, la población principalmente se beneficie indistintamente del cambio de autoridades que pueda existir dentro de 30, 40 días aproximadamente. Viceministro, cerrando un poco este capítulo que ya nos quedó claro cuáles van a ser las acciones que van a tomar, ya a manera de cierre quisiera hablar un poco respecto a su evaluación que hace, primero sobre la función que tiene el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Este ha sido un viceministerio que históricamente no existía, es relativamente nuevo y juega un papel que a veces desde afuera se ve como que incluso se convierte en una piedra en el zapato para el propio gobierno del que es parte, ¿no? Es porque, digamos, llama a la AGMED, retomando el ejemplo de los medicamentos, y les dice, oiga, tenemos esta queja, por favor, haga algo, haga su trabajo, digamos, y la AGMED dice, bueno, ya, pero mi MAE es el ministro o la ministra de Salud. En ese sentido, esa es una percepción que uno ve desde afuera, ¿no? Que a veces es como que queda solo el viceministro de Defensa del Consumidor frente a todo el aparato que va en otra línea.
más alejada del usuario, de repente por las mismas características de cada ministerio. En su criterio, ¿este viceministerio debería persistir en la organización del futuro ejecutivo que, bueno, arrancará en noviembre y cada gobierno verá cómo modifica? Pero ¿cuál su criterio y si existe un sucesor o sucesora de este viceministerio, qué le diría? Pues es un desafío como país, Diego, que tenemos con este espacio de defensa al usuario y al consumidor. Y lo hemos planteado en diferentes reuniones que hemos tenido, la necesidad de que el Viceministerio de Defensa del Consumidor se convierta en una entidad autónoma, que no dependa del poder político, que sea una institución que realmente defienda sin ninguna limitación al usuario, al consumidor. Porque también el Estado presta servicios de salud, presta servicios de educación, servicios de administración de justicia, etcétera. Hay varios trámites que realizamos los usuarios ante las entidades públicas, pero que ahí tienes un limitante, ¿no? Porque eres parte del gobierno y por lo tanto no puedes ser juez y parte. Es más, en algunas oportunidades, cuando hemos trascendido, diríamos, ese límite y hemos ido más allá, pues nos han señalado de que entre bomberos tenemos que ayudarnos, o por favor, somos amigos, no nos cuestionen, o qué está pasando con el viceministro. Es porque entendemos nosotros la filosofía de que no debería haber restricciones para defender los derechos que tienen usuarios y consumidores en función a la relación de consumo que puedan tener con la compra de un producto o la prestación de un servicio, indistintamente si te la provee el sector privado o el sector público. Porque no puedes defender los derechos solamente cuando son vulnerados por el sector privado. También tienes que defender los derechos cuando son vulnerados por el proveedor del servicio, que es el Estado. Por una parte. Por otra parte, existe la necesidad, Diego, de avanzar en ese sentido y dejar de lado, ¿no?, estas entidades reguladoras, ¿no?, que no cumplen sus funciones. Lamentablemente, tengo que decirlo así. La ATT, por ejemplo, siento que no cumple las funciones como espera el usuario. Tenemos problemas con los viajes en transporte terrestre, donde no hay la presencia de la autoridad. Tenemos problemas, quejas de los usuarios de transporte aéreo, donde también se quejan contra la falta de puntualidad, especialmente en los vuelos, quejas permanentes de que se ha perdido la maleta o le han abierto la maleta y ha desaparecido una prenda, 2 prendas. No hay esa protección directa y para hacer el reclamo tienen que pasar semanas, si no son meses, hasta obtener una resolución. Pero también está el tema con los servicios básicos, ¿no?, que es otra entidad, la EPCC, que regula al sector, y quejas de frente al cobro excesivo de las tarifas de energía, de agua, etcétera, que no las tenemos que atender nosotras porque hay una entidad, pero que el usuario viene a presentar reclamo, nosotros tenemos que enviar a la entidad reguladora y esa entidad reguladora tiene un procedimiento diferente al nuestro y también pasan semanas, meses y el usuario no se ve atendido en su reclamo. Y así hay la NH, por ejemplo, ¿no?, de la cual también recibimos quejas respecto a la venta de gas licuado que la hacen y señalan que no hay un control, etcétera. Es decir, hay usuarios y consumidores que tienen que hacer prevalecer, defender sus derechos en instancias que ya han sido creadas anteriormente, pero que no se ven satisfechas en el resarcimiento, en la restauración de sus derechos que han sido vulnerados. Entonces, cuando nosotros intervenimos en estos sectores, nos dicen, ojo, no es su competencia de ustedes tienen que controlar y defender los derechos del sector no regulado. Nosotros hemos sido creados para defender los derechos del sector regulado, entonces ahí sientes una discriminación, es decir, hay usuarios y consumidores
que tienen que someterse a la regulación de las entidades que han sido creadas para ese efecto. Y hay usuarios y consumidores de este otro gran sector que acuden a esta cartera de Estado donde todavía nos falta varios procedimientos para que sea una realidad la defensa de los usuarios y consumidores en una única instancia. Así ocurre en México, por ejemplo. En México es Profeco, que es la Procuraduría de Defensa del Consumidor, que es la única entidad que es autónoma y no depende de ningún órgano del Estado, que defiende los derechos del consumidor, indistintamente si es del sector privado o del sector público, excepto el tema bancario, ¿no? Que tienen una especie así como nosotros tenemos en la ASFI. Pero el resto es una sola institución que protege los derechos de usuarios y consumidores, ¿no? En Estados Unidos lo propio, es decir, hay varios países que han avanzado en ese sentido, donde esta institución ya no depende del órgano ejecutivo, sino es una institución autónoma. Ahora, Viceministerio de Defensa al Consumidor debería estar fuera del Ministerio de Justicia, ¿no? Porque no coincidimos en muchas cosas. Yo recuerdo que mientras el ministro estaba hablando de la reforma judicial, de las elecciones judiciales, etcétera, yo estaba hablando del precio del pollo, o estaba hablando del agio, o estaba hablando del contrabando a la inversa, o estaba hablando del reclamo de un consumidor que le han engañado porque no le han entregado la prenda o no han cumplido con el contrato, o estaba hablando del artista que no se ha presentado al espectáculo público, o estaba hablando de la venta de un departamento. Entonces, por su naturaleza, Diego, siento que esta institución debería avanzar en el futuro para constituirse en una entidad absolutamente autónoma, que no dependa de ningún órgano del Estado, así como tenemos al defensor del pueblo, por ejemplo. ¿No? Por ahí podría ser un apéndice. Para que realmente se pueda defender los derechos de los usuarios y consumidores. Viceministro, muchas gracias por esta conversación y esta última parte que es enriquecedora. Conocer las experiencias de otros países, conocer las mismas dificultades que usted como autoridad ha atravesado. Uno desde afuera percibe, diríamos, esta cuestión que a veces es como cabeza con cabeza, ambas autoridades, diríamos, del Ejecutivo. Y será interesante que de repente esta propuesta que usted lanza pueda ser recogida por el siguiente gobierno de crear una institución, ampliar las funciones del defensor del pueblo, yo qué sé, y hacer una oficina que forme parte de la Defensoría del Pueblo para la defensa del usuario y del consumidor, sea el abuso del público, del privado. Va a ser importante también tenerlo acá en nuestros estudios para conversar más a fondo sobre esto, ¿no? Una vez que ya deje el cargo, arranque el nuevo gobierno, viceministro. Muchas gracias por su tiempo y que tenga buen día. Gracias a ti, Diego, por la oportunidad, por tratar estos temas que no son políticos, son temas que realmente le interesa a toda persona, porque todos somos usuarios, todos consumimos desde el momento que nos despertamos, estamos consumiendo el pan de batalla, hasta en la noche que llegamos a la casa y estamos consumiendo un servicio de TV cable o el internet. O sea, todos los días estamos consumiendo servicios y productos, y ese es un tema que debe ser de prioridad en el tratamiento para seguir avanzando, seguir profundizando este tema y realmente tengamos una justicia de paz, ¿no? Y seguir cultivando la cultura del reclamo. Un fuerte abrazo, Diego, siempre a tus órdenes. Nuevamente, gracias por la invitación. A usted las gracias, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.